Gloria al Señor, libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4. Y del capítulo 4 vamos a leer desde el verso 1, dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por darnos este privilegio de poder estar delante de ti una vez más, Señor, para oír tu voz, habiendo alabado tu nombre, adorado, Señor, habiendo hablado contigo y ahora esperando tu palabra, Señor, que llene nuestro corazón, que llene nuestra mente, que llene nuestros pensamientos y nos enseñes en todas las cosas, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todo, reprendas toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús. Y en esta noche, Señor, sea tu gracia abundante sobre todos nosotros. Se abra la ventana de los cielos y tus bendiciones sobreabunden, Señor, en medio de tu pueblo. Dios mío, que tu gracia y tu luz nos ilumine siempre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y este pasaje que acabamos de ver tiene que ver con lo que Dios nos viene hablando en estos últimos días. En este pasaje que nosotros hemos leído, el escritor dice, temamos, no sea cosa que alguno de los que están con nosotros, permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo de Dios, alguno parezca no haberlo alcanzado. ¿Vio? Tiene que ver con lo que el Señor dijo, vosotros estáis limpios. Y luego dijo, aunque no todos. Y acá dice, alguno parezca no haberlo alcanzado. No haber entrado en el reposo del Señor. En el verso 10 de este mismo capítulo, habla de cuál es el reposo. Y el escritor dice, porque el que ha entrado en su reposo, ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Entonces, entrar en el reposo del Señor es haber sido lavado por la palabra de Dios. Como le dijo Jesús a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, aunque, dice, no todos. Entonces, el que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Entonces, ¿de qué obra ha reposado? Ha reposado de las obras malas, robar, mentir, engañar, ser deshonesto. Entonces, todas las obras malas que la Biblia dice que no se debe de hacer, lo que entraron en el reposo de Dios, es decir, lo que han sido lavados por la palabra del Señor, entonces esas obras ya no se practican, no se llevan a la práctica, porque la práctica, que es lo continuo de lo malo, es la señal y la manifestación que el agua no lo lavó, no lo limpió.
Por eso nosotros hemos estado hablando de Judas, cómo es que a pesar de él haber sido llamado por el Señor, a pesar de estar entre los apóstoles, a pesar de salir a predicar el Evangelio, a pesar de que se echaron fuera demonios y volvieron con alegría al Señor, Judas, sin embargo, él nunca fue lavado por la palabra de Dios. Esto significa que nunca dejó de ser lo que era. Es diferente al hombre que ha creído, que cuando muere, nace de nuevo, ya no vuelve a ser más lo que era, porque ahora es una nueva creación. Ha muerto, ha nacido de nuevo, murió a todo lo que era, ahora tiene una vida espiritual y ahora manifiesta otra cosa. Entonces es diferente a aquel que no murió. Aquel que parece como que murió, siempre está llevando la cruz, siempre está llevando la cruz y nunca llega al Gólgota. Siempre va caminando, no, llevo la cruz, pero nunca llega al Gólgota, porque llegar al Gólgota es llegar a ser crucificado juntamente con Cristo. El que es crucificado juntamente con Cristo, muere juntamente con Cristo a todo lo que era y nace a una vida nueva. Dios, es decir, Dios le da una vida nueva, una vida espiritual que comienza a partir de ahí a vivirla. ¿Por qué comienza a partir de ahí? Porque él entró en el reposo de Dios. En el reposo de Dios se entra a través de la cruz de Cristo. No de otra manera. La única forma de entrar en este reposo es que lo viejo muera, el hombre viejo muera y salga una nueva creación, fruto del sacrificio de Cristo. Un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es la única forma. Ahora, por eso el escritor dice, temamos. Entonces nosotros miramos a Judas y decimos, qué bárbaro, tanto tiempo estuvo con el Señor, lo necesario, 3 años estuvo con el Señor, 3 años estuvo viviendo, conviviendo con el Señor. 3 años recibiendo las instrucciones, la palabra de Dios. 3 años recibiendo la revelación de Dios mediante Cristo. 3 años recibiendo, y en todos esos años que tuvo con el Señor, nunca cambió. Nunca cambió, siguió siendo el mismo. Y nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor decía, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces dijimos, entonces él nunca fue discípulo del Señor. Tenía la apariencia de discípulo, estaba con el Señor Jesús, iba con el grupo, pero él nunca se convirtió al Señor, nunca fue un discípulo. Y si nunca fue un discípulo, nunca conoció la verdad. Y si no conoció la verdad, nunca fue un hombre libre, siempre fue un hombre esclavo del pecado, esclavo del mal. Entonces nosotros miramos, hemos estado viendo y dijimos, qué cosa, cómo es que Judas entró en esa posición de falta de fe, en esa posición de incredulidad, en esa posición de codicia hacia lo malo, porque él codiciaba el dinero. ¿Y cuál fue el fin de Judas? ¿Cuál fue el final de ello? ¿Cuál fue el final de él? En el libro de Mateo, el escritor relata y dice que luego que Jesús fue llevado atado y entregado a Poncio Pilato, dice que Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, no solamente había sido entregado, sino que fue llevado a juicio y en el juicio fue condenado a morir de muerte y muerte de cruz. Y Judas, viendo que había sido condenado, dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes que le habían pagado para que lo entregue. Dice, los devolvió diciendo, yo he entregado sangre inocente, porque él era inocente, pero yo lo entregué a ustedes. Y ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros lo que vos hiciste? Lo hubiera visto vos antes lo que hiciste, viéralo tú. Y la Biblia dice que Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Y luego que salió, dice, fue y se ahorcó.
Así que vio lo que hizo, la situación que hizo, lo que ocurrió, fue y se ahorcó. Y en el libro de los Hechos amplía más un poco esta cuestión de Judas, porque tenemos que volver a Judas para que a ninguno de nosotros nos pase lo mismo que le pasó a él, y para que ninguno de nosotros quedemos fuera del reposo de Dios, sino que nosotros entremos en el reposo del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 16, dice así, escuche bien: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Entonces, por eso es que nosotros decíamos que los discípulos conocían la actitud de Judas, conocía cómo él era ladrón, cómo él tomaba de las ofrendas, sacaba de las ofrendas, y cómo es que parecía como que era un hombre piadoso cuando se derramó el perfume en los pies del Señor, y él exclamó: se hubiera podido vender este perfume por 300 denarios y darlo a los pobres. Entonces tenía una apariencia de un hombre piadoso, porque así es como piensa el hombre piadoso, viendo cómo puede beneficiarse otra persona de ciertas cosas, pero simplemente era la apariencia, porque el escritor, él dice, y esto lo decía no porque tenía cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Entonces fíjese lo que dice: era ladrón, nunca dejó la maña de ladrón. Ahora, Jesús instruyó a los discípulos, no lo instruyó con los mandamientos del Señor y la palabra no robarás. Sí que él escuchó la palabra del Señor, no robarás. Sí que él escuchó todas las declaraciones de la palabra de Dios de boca de Jesús. Sí que él escuchó, pero él nunca cambió, nunca recibió la palabra con fe. Él vio simplemente la conveniencia de él y parecía como que era salvo. ¿Quién hubiera dicho que Judas estaba perdido? Sin embargo, parecía como que era salvo. Y los discípulos, viendo la actitud de él, le dirían al Señor: está metiendo la mano, está robando, está haciendo esto. Y Jesús, déjenlo, dijo, déjenlo, porque él sabía hacia dónde iba Judas. Él conocía el camino y conocía el final. Por eso, en el libro de los Hechos, los apóstoles, ellos rememoran el Salmo, y en el Salmo dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿La habitación de quién? La habitación de Judas. Es decir, nunca entró en el reposo del Señor. Nunca entró. El que entra en el reposo del Señor reposa de las obras malas, reposa de las actitudes malas, reposa de las palabras malas, reposa de las acciones malas, reposa. ¿Por qué? Porque al entrar en el reposo del Señor, entra a tomar conocimiento de lo bueno y de lo malo, y empieza a rechazar y a separar lo malo y a tomar lo bueno, y empieza a separarse de lo malo. Es decir, comienza a renunciar de actitudes, de manera y de forma que son opuestas a la sana doctrina y a las sanas enseñanzas del reino de justicia de donde Cristo era el Rey. Empieza a renunciar. Sin embargo, Judas escuchó la verdad de Dios, pero nunca renunció a lo malo que hacía. Por eso es que el escritor dice: sea hecha
desierta su habitación. Y nosotros leímos en este Hebreo capítulo 4, verso 1, donde dice, temamos pues, como diciendo, miremos lo que le pasó. No porque estuvo con nosotros tanto tiempo significa que era salvo, no, estuvo con nosotros, estuvo predicando con nosotros, anduvo echando fuera demonios con nosotros, pero él nunca se convirtió, nunca cambió de pensamiento, no permitió que la palabra de Dios le haga una transformación de pensamiento, no fue transformado mediante el conocimiento de la palabra de Dios, sino que siguió con su actitud, su forma, sus acciones, nunca cambió, y como nunca cambió, nunca se convirtió, nunca fue discípulo y nunca fue libre. Siempre fue esclavo del pecado. Siempre fue esclavo del pecado. Y nosotros dijimos, por eso es que Satanás entró dentro de su corazón. Porque el pecado abre la puerta al maligno. Entonces el diablo entró. Sin embargo, hemos estado viendo cómo es que Pedro, para que el diablo lo pudiera tocar a Pedro, tocarlo, no meterse, tocarlo, tuvo que pedir permiso. Es como a Job. Para que el diablo pueda tocar a Job y mandarle todas las calamidades que le mandó, le tuvo que pedir permiso a Dios, porque el mismo Satanás declaró de la posición de Job, lo tiene cercado. Dijo Satanás que Dios lo tenía cercado. ¿Y cuál era el cerco? Una muralla de fuego alrededor de él que el maligno no podía pasar. ¿Y por qué no podía tocarlo a Pedro? Una muralla de fuego alrededor de Pedro que no lo podía tocar. La única forma de tocarlo era pedirle permiso al Señor, pedir permiso para que lo pueda tocar. Sin embargo, con Judas no fue así, no pidió permiso, se metió, porque tenía puerta abierta y se metió dentro de su corazón. Entonces en este pasaje dice, temamos, está diciendo, miren, observen lo que le pasó, observen que por más que estuvo él en la congregación, estuvo con Cristo tanto tiempo, eso no lo hizo salvo, que el simple hecho que vaya caminando con toda la congregación, eso no lo hace salvo, lo hace salvo la fe tiene en el Señor Jesús y el oír la palabra que lo lleva a ser un discípulo, y al tener la palabra en su corazón y ser un discípulo lo lleva a ser un hombre libre, verdaderamente libre. Si no, no hay libertad. El hecho de estar en una congregación no lo hace libre. La palabra de Dios lo hace libre, la palabra de Dios, la palabra. Por eso los que nacen en el Evangelio, ellos tienen que recibir a Jesús como su Salvador dentro de su corazón y permitir que la palabra de Dios vaya operando para ser salvo. Porque no por el hecho de nacer en la iglesia significa que es salvo así nomás, porque nació en la iglesia. No, ¿sabe cuántos perdidos hay nacidos en iglesia y que están perdidos en el mundo? ¿Y sabe cuánto hay en el lago de fuego, en el infierno? ¿Sabe cuántas personas que nacieron en la iglesia? Hay un montón. Porque nunca recibieron en su corazón a Jesús como su Salvador y nunca fueron discípulos. Y como nunca fueron discípulos, no permanecieron en la palabra de Dios. Y como no permanecieron, siguieron siendo esclavos del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Está escrito, la paga del pecado es la muerte. No hay forma de escaparse de lo que va a recibir si lleva una vida separada de Dios. Nosotros dijimos, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado separa de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Produce una separación de Dios. Por eso es que el escritor dice, temamos, como diciendo, no sé, fíjate bien qué pasos estás haciendo, cómo estás caminando, temamos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, porque hay una promesa, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y entre los discípulos, ¿quién era el que no lo había alcanzado? Judas. Judas estaba con ellos, pero nunca alcanzó el reposo de Dios, porque el que entra en el reposo, reposa de las obras humanas de él, como Dios repasó de las suyas. Temamos pues,
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Nosotros recibimos las mismas instrucciones que recibieron los apóstoles y Judas, él recibió la misma instrucción, la misma palabra que nosotros tenemos del temor a Dios, de amar a Dios, de buscar su voluntad, es la misma palabra que Judas también él recibió. Por eso dice el escritor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, dice, vosotros estáis limpios por la palabra. Ellos la oyeron, creyeron. Y luego dice, aunque no todo, y allá apareció Judas. El que no entró en el reposo de Dios ni fue discípulo y nunca fue un hombre libre. Siempre fue esclavo del pecado. Y el verso 3 dice, pero, los que hemos creído, entramos en el reposo del Señor. ¿Cuántos entraron en el reposo del Señor? Los que hemos creído, entramos en el reposo del Señor. Por eso nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor. Porque no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. El esclavo no puede liberarse porque es un esclavo. Nosotros podemos errar, podemos fallar, pero enderezamos los pasos, salió el paso del camino, lo volvemos adentro, no queremos salir del camino, ni queremos ofender al Señor. Entonces pasa algún suceso y nosotros, Juan dice así, y si alguno hubiese pecado, abogado, porque no quiere permanecer en esa condición, erró, se debió, pero vuelve a meter los pies y sigue caminando. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios. Si alguno hubiese pecado, patinó, falló, erró, no está diciendo de aquel que persevera en el mal y sigue haciendo lo mal. Por eso hace la diferencia. Pero lo que hemos creído, y ahí nosotros nos introducimos con los 11, estando separado del que no está limpio, Judas, ahí nosotros entramos. Pero lo que hemos creído, dice, entramos en el reposo del Señor. El capítulo anterior, el capítulo 3, desde el verso 12, mire lo que dice. Hebreos, capítulo 3, verso 12. Dice así, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿cómo era el corazón de Judas? Corazón malo. ¿Malo de qué? De incredulidad. No creía a las enseñanzas que Jesús le daba, que lo iba a limpiar. Él no creía en las enseñanzas, aunque caminaba juntamente con el Señor. Y aunque no parecía, Judas estaba apartado de Dios, separado de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Está diciendo, ayúdense. ¿No ve que ustedes entraron a esta grande salvación? Ustedes son los que creyeron, son los que no solamente recibieron a Cristo, recibieron la palabra, son los que permanecieron en la palabra, son los que Dios los llevó a conocer la verdad. Ustedes son los hombres libres, tienen que ayudarse, animarse, fortalecerse. Van a quizá patinar, errar, como le pasó a Pedro. Pedro, el diablo ha pedido para zarandear y tú una vez vuelto,
él falló, sí que falló. 3 veces lo negó al Señor consecutivamente. Sin embargo, eso no significaba que ya estaba despedido, separado del grupo, no, sino que cuando el ángel le apareció a las mujeres, le dijo: vayan, el Señor va delante de ustedes y díganle a Pedro que él va, díganle, el Señor lo conoce, díganle que él va adelante, para que no se quede. Erró, patinó, se desvió, pero enderezó de nuevo y siguió caminando. Judas se separó, fue y se ahorcó. Sin embargo, Pedro no, erró, con su sobra erró, pero la fe no le faltó. ¿Ve lo que es tener fe? Cuando no hay fe, se erra y se cuelga. Pero cuando hay fe, ¿ve hacia dónde lleva la fe? Erró, le dolió, lloró amargamente, pero no se separó del grupo. Y después viene la palabra de aliento. Y díganle a Pedro que va el Señor delante de ustedes en aquel lugar. Por eso el escritor dice: mira, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No se separen para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entonces nos exhortamos: hermano, no te quede, hermano, no retroceda. Mirá el don que Dios te dio, mirá el ministerio que Dios te dio, mirá la gracia que Dios te dio, no retroceda. El Señor es poderoso para fortalecerte. Ven, hermano, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor te ayude. Entonces dice: exhortaos unos a los otros. No es que le caiga encima, sino que lo ayude a que permanezca en la fe, que no retroceda, que pelee la buena batalla de la fe, que pelee. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Ves? Que retengamos firme hasta el fin. Así como creímos en un principio y entramos y abrazamos las cosas del Señor, a pesar de los sucesos que nos pase, retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar. Se quedaron fuera, no pudieron entrar. Y el que no entra en el reposo del Señor sigue en sus obras malas y en sus obras humanas. Porque no tiene fe, no pudieron entrar por incrédulo. Por eso el verso 3 dice: pero lo que hemos creído, entramos en su reposo. ¿Cuántos entraron en el reposo del Señor? ¿Cuántos le creen al Señor? Estemos firmes, confiados en el Señor. Él empezó una obra en nosotros y la va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Creen esto, hermano? Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Gloria a Dios. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, por tu espíritu. Gracias, Señor, por haber permitido que entremos nosotros en este reposo, Señor. Nos hiciste reposar de nuestras obras, para que tus obras sean manifestadas a través de nosotros, a través de nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo inunde nuestros corazones, nos afirme, nos conforte, nos aliente y
todos seamos iluminados. Gracias, Padre bueno, te damos. Muchas gracias por esta fe que nos hizo entrar en tu reposo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.